Les voy a mostrar dos mapas, ¿sí? Dos mapas de trabajo. El primer mapa de trabajo tiene que ver con esta segunda etapa completa. Es una etapa que contiene 9 módulos de trabajo, y cada uno de estos 9 módulos, a su vez, es un módulo de 9 temas, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a profundizar muchísimo cada uno de los procesos que ya hemos aprendido en la etapa número 1, y también vamos a sumar, ¿sí?, algunos procesos que entendemos van a fortalecer todos los procesos que hemos visto anteriormente y nos van a permitir hacer de esto un proceso continuo de crecimiento en tu iglesia. Esta segunda etapa tiene un objetivo bien claro que se puede lograr en un año. Esto es una realidad. Muchos pastores que han hecho la primera etapa han duplicado sus iglesias, o se puede lograr en 2 años, ¿sí? Lo cierto es que el objetivo de esta segunda etapa es que usted logre alcanzar el objetivo de que la iglesia se duplique. Para eso, lo invito a que usted simplemente vea cuántos miembros estables tiene usted hoy, ¿sí? ¿Tiene 20? ¿Tiene 30? ¿Tiene 50? ¿Tiene 100? ¿Cuántos miembros estables, ¿sí?, asisten a su iglesia en los últimos 4 domingos? Esa es la iglesia que usted tiene, ¿sí? Tiene miembros, tiene líderes, tiene niños. Bueno, esas personas que están ahí, ese es su número, ¿sí? Si quiere ajustarlo un poco más, cuente el número de los adultos, ¿sí? El ministerio de los niños lo puedo numerar aparte si quiero, ¿sí? Para de alguna manera tener en claro que los niños es un área que vamos a tener que atender, ¿sí?, pero que evidentemente en el proceso de tener membresía que apoya, que trabaja y que ofrenda y que mantiene la iglesia, y a la cual yo puedo enseñarle a que haga discípulos y predique, evidentemente tengo que tener claridad también de lo que estoy logrando con el área de los adultos, o sea, ya de personas que no son niños. Entonces, puedo tener claridad sobre esto para empezar, saber cuántos miembros tengo en adultos y cuántos miembros tengo en niños. En definitiva, cuál es la membresía de mi iglesia, para poder proyectar y decir, bueno, voy a trabajar este año para ver si en este primer año puedo duplicar la iglesia, y si no, en 2 años, ¿sí? Cualquiera de los dos objetivos es muy loable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias no se duplica, ni en 1 ni en 2, y a veces ni en 10 ni en 20 años, ¿sí? Por lo tanto, colocar delante nuestro el objetivo de duplicar nuestra congregación habla justamente de hacer un esfuerzo y un enfoque preciso en usar este programa de crecimiento para que mi iglesia realmente crezca en calidad y en cantidad, ¿sí? Este es el mapa de trabajo para los próximos 2 años. Vamos a trabajar en el área de los fundamentos del crecimiento de la iglesia, en el área de la implementación, lo que es la fase 2, y en el área de crecimiento, lo que llamamos fase 3. Esto no va por orden, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en estos módulos de acuerdo a la necesidad de los pastores que participan en esta segunda etapa, ¿sí? Hay una cantidad de pastores que ya participó de la primera etapa, que ingresa en esta segunda etapa, y ellos han elegido empezar a trabajar con la fase 2, que es la fase de implementación. Por lo tanto, el orden va a ser que primero vamos a trabajar con el proceso que más necesidad tienen los pastores, que es hoy el proceso de grupos pequeños. Después vamos a trabajar con el proceso de discipulado, y después vamos a trabajar con el proceso de evangelismo, para empezar a trabajar estas 3 áreas de implementación. Y después vamos a continuar con las otras 2 fases, ¿sí? Vamos a ver valores del reino, principios del reino y modelo del reino, y finalmente vamos a ver 3 áreas que son 2 de ellas nuevas, ¿sí?, que es liderazgo, multiplicación, y vamos también a profundizar lo que es el área de la obra misionera.
Con este mapa de trabajo nosotros vamos a estar trabajando durante 2 años, semana a semana, con un objetivo claro por delante que ustedes pueden alcanzar en el primer año o en el segundo, ¿sí? Esperemos que sea lo antes posible. Y vamos a empezar a trabajar ya en el primer proceso, que es el de los grupos pequeños. Quiero básicamente mostrarles cómo en esta segunda etapa estamos haciendo 2 cosas. En primer lugar, profundizando cada uno de los procesos que vimos en la etapa 1. Ustedes recuerdan, valores del reino, aquí lo vamos a repetir, ¿sí? en el módulo número 1. ¿sí? Así que ahí vamos a poder profundizar el proceso de valores. Si lo que usted vio de valores le sirvió, bueno, sepa que ahora vamos a ir mucho más a fondo con el proceso de valores. Vamos a ver también el proceso de discipulado, el proceso de evangelismo, el proceso de grupos pequeños y el proceso de obra misionera. Estos 5 ya eran parte de la etapa 1, los vamos a profundizar. ¿A qué nivel los vamos a profundizar? Bueno, prácticamente vamos a ver 3 veces más que lo que vimos en la primera etapa en cada uno de estos procesos. ¿Y por qué les digo 3 veces más? Porque cada uno de estos procesos tiene 9 temas que incluyen 3 subtemas, o sea, 9 por 3, 27. Nosotros vamos a estar viendo 27 temas de cada uno de estos procesos. Y si usted mira la etapa 1, se va a dar cuenta de que nosotros, como mucho, vimos 12 temas de cada proceso. Algún proceso duraba 3 meses, 4 por 3 es 12, quiere decir que vimos 12 temas de ese proceso. Y ahora vamos a ir a ver 27 temas de ese proceso, con lo cual estamos realmente poniendo un fundamento bien firme y yendo al detalle con estos 5 procesos que ya hemos aprendido en la etapa 1. Y le agregamos un segundo condimento, que es el módulo de principios del reino, modelo del reino, liderazgo y multiplicación. Estos 4 procesos los agregamos a esta segunda etapa porque son temas que los pastores nos han solicitado profundizar junto con los 5 procesos que enseñamos en la etapa número 1. Por eso vamos a terminar nosotros estos 2 años viendo a fondo valores del reino, a fondo principios del reino. Usted recuerda que hemos aprendido muchos principios del reino. Bueno, los vamos a refrescar, profundizar y vamos a aprender nuevos. Vamos a ver el modelo del reino, ¿sí? También hemos aprendido el modelo de Jesús en la primera etapa, pero aquí de nuevo vamos a refrescar, profundizar y conocer nuevos elementos de ese modelo del reino de Dios. Esta etapa, al ser más larga, nos permite, nos da el tiempo para profundizar, cosa que no pudimos hacer en la primera etapa. Lo mismo vamos a hacer con los procesos de evangelismo, discipulado, grupos pequeños y obra misionera, y también vamos a entrar en 2 temas que entendemos son claves en el crecimiento de la iglesia, como son el liderazgo, ¿sí? Cómo formar líderes que continúen con este trabajo de manera continua. Hemos visto algo de liderazgo, sobre todo el liderazgo de grupos pequeños. Aquí vamos a ver liderazgo en el concepto completo del liderazgo, no solo de grupos pequeños, porque lo de liderazgo de grupos pequeños lo vamos a ver en el proceso de grupos pequeños. Aquí vamos a ir más a la formación del liderazgo en la iglesia para que cada vez nosotros tengamos más columnas en la iglesia que permitan dar un crecimiento continuo. Y en el módulo número 8 vamos a ir a ver lo que es multiplicación. La Biblia habla de multiplicación de personas, multiplicación de discípulos, multiplicación de grupos, multiplicación de obreros, multiplicación de obras, ¿sí? Multiplicación de nuevas iglesias plantadas. La multiplicación está en la Biblia y evidentemente es un área a la cual podemos llegar si nosotros trabajamos de una manera ordenada, sistemática, confiada y dependiente del Señor, pero también aplicando principios que trae la multiplicación. La multiplicación no viene sola, salvo cuando Dios en su obrar quiere mandarla de una manera milagrosa,
Pero en el ministerio de Jesús, por ejemplo, esa multiplicación se dio de una manera ordenada, progresiva, y cuando la iglesia llega a tener 5.000 miembros, como dice la palabra de Dios, evidentemente es resultado de un proceso, ¿sí?, de multiplicación que se inició con Jesús y que tuvo todo un desarrollo de trabajo hasta llegar a esos 5.000 miembros, ¿sí? Así que este es el plano grande de lo que vamos a ver en esta segunda etapa del plan Crecer, que hemos titulado y hemos colocado como objetivo Duplica tu iglesia. Vamos a ver ahora el mapa grande de lo que es el primer proceso que vamos a trabajar, que es el proceso de grupos pequeños, ¿sí? El primer módulo que vamos a trabajar es cómo desarrollar grupos pequeños que crecen. Estamos poniendo el foco en el proceso de grupos pequeños y vamos a ir al detalle. Como usted ve, ya tenemos una forma de desarrollar estos 9 módulos que vamos a ver, que va a ser siempre la misma, ¿sí? Cada proceso va a tener su propio mapa de trabajo, de tal manera que usted va a tener en una sola hoja, usted puede imprimir esta hoja y en una sola hoja va a tener todo el mapa de trabajo que usted puede desarrollar en su iglesia y con sus líderes o con sus discípulos, paso a paso, ¿sí? Usted va a tener el material de cada uno de estos 9 módulos en sus manos, tanto en video como en PowerPoint, como en PDF, y va a poder desarrollar este proceso de una manera bien profunda ahí en su iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver en este primer proceso de grupos pequeños? Bueno, vamos a ir al detalle con este proceso. Vamos a ver primero cómo vamos a hacer iglesia al implementar grupos pequeños. Vamos a ir más a fondo con razones para hacer una iglesia de célula. En la etapa 1 nosotros aprendimos 3 razones, aquí vamos a aprender 6 razones para hacer una iglesia de células. Vamos a profundizar esto. Vamos a ver cómo las células nos pueden servir como estrategia para la iglesia, ¿sí?, para desarrollar continuamente grupos pequeños, cerrar la puerta de atrás y aplicar correctamente el trabajo de grupos pequeños o células a nuestra iglesia. En la segunda fase nos vamos a meter en lo que es la célula, cómo es, por qué las tenemos, qué hace que sea efectiva. Vamos a ir a fondo con esta forma de entender cómo funciona correctamente una célula. Todos sabemos que una célula sana crece, ¿sí?, pero también sabemos que en la mayoría de las experiencias de las iglesias las células no crecen. Entonces tenemos que ir a fondo a entender cómo funciona una célula y cómo es una célula sana para que esa célula realmente crezca de manera continua. Vamos a ver todo un módulo sobre el líder de célula. Algunos de estos módulos son más largos que otros porque el tema así lo amerita. Lo cierto es que nosotros vamos a ir paso a paso profundizando y respondiendo cada uno de los temas que hacen a este proceso de grupos pequeños. Vamos a ver la reunión de célula, cómo se dirige una reunión, principios para tener reuniones, cómo hacer una reunión efectiva. Vamos a meternos en la última fase en lo que es la dinámica de grupo, porque lo que sucede dentro de la célula básicamente es dinámica de grupo, y vamos a aprender cómo desarrollar buenas dinámicas de grupo, cómo dirigir una discusión dentro de un grupo pequeño, sobre todo cómo enseñar, cómo llevar y guiar a ese grupo al crecimiento. Vamos a aprender las columnas del ministerio de células y vamos a aprender cómo administrar una iglesia de células a medida que empieza a crecer y a multiplicarse. Por lo que ustedes pueden ver aquí, en este proceso vamos a ir a fondo y al detalle con lo que es el proceso de grupos pequeños o células en su iglesia. Así que aquí les he presentado los 2 mapas grandes del trabajo que vamos a desarrollar. En las próximas reuniones nosotros vamos a ver 2 temas que los vamos a llamar de nivelación, ¿sí? ¿Por qué los llamamos de nivelación? Porque todos ustedes están con diferente conocimiento acerca de los grupos pequeños. Si bien han hecho la primera etapa del plan Crecer y han conocido todos lo mismo ahí,
todos ustedes tienen información diferente sobre células o grupos pequeños y queremos nivelar ese conocimiento, o sea, que todos estén en un mismo nivel de conocimiento acerca de cómo funcionan los grupos pequeños en el mundo, para que todos arranquen, cuando empecemos este proceso ya con el módulo número 1, todos estén en un mismo nivel de conocimiento. Para eso, en las próximas semanas, vamos a dar 2 temas que los llamamos de nivelación, o sea, ponerlos a todos ustedes en un mismo nivel de conocimiento acerca del trabajo con células o grupos pequeños. Y a partir de ahí vamos a arrancar entonces sí con el módulo número 1 de este proceso, cómo vamos a hacer iglesia. Así que esto es lo que nos queda por delante, queridos pastores. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a participar activamente de esta capacitación. Espero que sea de bendición para la vida de ustedes. Esperamos acompañarles semana a semana y estar ahí firmes, no solo compartiendo nuevos temas, sino también escuchándoles y viendo cómo ustedes ponen en práctica esto en sus iglesias. Todos estos módulos, como los que hemos visto hasta aquí, son 100% prácticos. Todo lo que van a estar aprendiendo lo van a poder aplicar a sus grupos pequeños en la misma semana en que lo están aprendiendo, si así ustedes lo quieren hacer, o bien ir preparándose para en un momento trasladar esta enseñanza y esta práctica a su iglesia, a su grupo de líderes, a sus grupos pequeños.